viviendo en estos tiempos caóticos. Incluso recuperar el aliento se siente pesado. No es tanto vivir, como apenas sobrevivir. Hermano Zen, tengo hambre. Muy bien. En estos tiempos caóticos donde todos solo se preocupan por la autoconservación, tener a alguien que confía en ti implícitamente es un golpe de gran suerte. No hay comida en la casa. Esto fue desenterrado esta mañana. Hermano Zen, tú come primero. ¿Qué es esto? Ya lo sabía. El hermano Zen es el mejor para mí. Siempre que hay algo bueno para comer, él siempre piensa en mí. Podría estar comiendo soft, pero no hay nada en la casa. De hecho, está recurriendo a beber agua de lavar ollas para no pasar hambre. E incluso la malinterpreté. Vaya época devoradora de hombres. Ojalá pudiera hacerles la vida más llevadera. Me sentiría un poco mejor. ¿Quiénes sois todos vosotros? Parece que he llegado en un mal momento. Anciana. ¿Quién sois? De hermano Zen. ¿Soy sano? La película fue narrada por M Media. Así que esta persona que se ha despojado. Y toda vanidad es experimentada es SPO. ¿Habéis desarrollado una columna de hermanos? ¿No recordáis la amabilidad de Sampo con vosotros? Acordamos que hoy venderías a tu mujer por vino. Sin embargo, no apareciste por ningún. Naturalmente tuve que venir. ¿Quieres el dinero o no? Estás bromeando, Senpo. ¿Cómo podría ser el tipo de hombre que vende a su esposa? ¿No sería eso invitar a otros a ponerme los cuernos? Entonces estás diciendo, ¿ya no vas a venderla? La he tomado como mi esposa. Debo protegerla. De lo contrario, ¿qué clase de hombre estoy perdiendo? No tenía idea de que Yu Zhao Brotherham fuera un hombre de tanta integridad y convicción. ¡Qué lástima! En esta era caótica, el poder es la ventaja. Ojos suaves me están fallando. No estoy seguro de qué puño es más duro. ¿Ataca? Entra. Déjame decirte algo. Aunque pierda y no sea un héroe, nunca usaré a una mujer para negociar un momento de paz. Hermano Zen, tengo tanta hambre. Te lo dije hace mucho tiempo. En esta era caótica, tienes que aceptar tu destino. Detén. Suéltame. Va, sinvergüenza. Senpo.
Tenías razón en una cosa. En esta era caótica, solo un puño duro es el verdadero principio. Ahora, ¿sabes de quién es el puño más duro? Todos ustedes se van primero. ¿Pueden dejarme ir ahora? Senpo. ¿Me tomas por tonto? Si te dejo ir ahora, vendrán y nos harán pedazos. Vete, piérdete. Ahora. ¿Puedes dejarme ir ahora? Senpo, los corazones de las personas son traicioneros. ¿Estás más seguro? Quédate aquí. Te haré pedazos. Alguien me traiga una cuerda de cáñamo para atar Senpo. ¿Entendido? Me rindo. Déjame ir. ¿Y no te obligaré a vender a tu esposa otra vez? Palabras de Senpo. Son mentiras de un demonio. Si tu palabra valiera algo, hasta un cerdo podría trepar a un árbol. Portat. Bien. ¿Qué quieres exactamente? Deberían estar aquí pronto. Si no aprovechamos esta oportunidad para golpearlos con fuerza, La película fue traducida y narrada por M. sigue perturbando mi vida indefinidamente. Esta táctica mía se llama asediar el punto para atacar a los refuerzos. El efecto debería ser bastante bueno. Libera Ampo. Libera Sano. Tú no eres Shazon. Ya no eres Shawan. Esa cintura perezosa y sin rumbo que vive el día a día. ¿Quién diablos eres? ¿Quién soy yo? Adivina. Xiao-san. En consideración al cuidado que el canto te ha demostrado a ti. Y el hermano Sifu. Perdónanos. ¿Se puede hacer? El cuidado. ¿A eso le llamas dejarnos morir? ¿O fue cuando nos viste? Sí, fui a mí muriéndonos de hambre y nos cerraste la puerta en las narices. O tal vez viniste aquí para obligarme a vender a mi esposa, llevando a la gente a la muerte. Solo quiero traer a mis hermanos y a mi mujer y vivir una vida decente. ¿Es realmente tan difícil? Al bosque salvaje. Esta es la primera vez. Y será la última. Si te atreves a provocarme de nuevo. No puedo garantizar que cualquiera que venga se vaya con vida. Chao, Yan. Sanin. No, maestro Yan, maestro San. No puedes dejarnos aquí así. Entre las bestias salvajes de las montañas y los bandidos en el camino. Nosotros no sobrevivirá la noche. Ruego a tu maestro Z, ten piedad y sálvanos. Por favor, sálvanos. Quien mata debe esperar ser asesinado a su vez. Es natural. Sé que tienes la capacidad de hacerlo, pero esta era de caos ha llegado. ¿Dónde queda algún santuario? Ahora mismo. ¿Dónde hay algún lugar donde esconderse en paz? Maestro Sin, a nadie le gusta una vida de matar y luchar, vivir con la cabeza en el tajo todos los días. Originalmente, habíamos reunido una fuerza de 100 hombres, pero tras el choque con la banda de las vacas la última, solo quedamos una docena de nosotros. Espero que el maestro Zenin nos muestre cómo sobrevivir. ¿Por qué me buscas? No puedo ayudarte a escapar de la secta del bambú verde. Solo espero que puedas darnos una salida. Esta docena de nosotros estamos dispuestos a seguir al maestro Zen a través del fuego y el agua, a través del fuego y el agua, a través del fuego y el agua. Hermano Zen,
Eres increíble, la... Casa del... Poder llenarnos la barriga es suficiente para estar satisfechos. Parece diferente de los demás matones. Ha vuelto sano y salvo el hermano Jin. La película fue traducida y narrada por M Media. ¿A quién esperas para que te sirva? Levántate. Para la gente común la comida lo es todo. Si quieres sobrevivir, llenarte el estómago es lo más importante. Ya que has decidido confiar en mí, debes olvidar que alguna vez fuisteis meros matones. Todo lo debes ganar con tus propias manos. Puedes hacer eso. Muy bien. Me pregunto si mi jefe en la oficina me reconocería si me viera ahora. Ella Hamst. Hermano Jan es realmente impresionante. ¿Qué estás haciendo? Debería ser yo quien te lo preguntara. Ayer mismo estabas contemplando el suicidio. Y hoy estás aquí participando en una conducta tan desvergonzada. Eres bastante atrevido. Ya me han vendido a ti. Además, me has ayudado a vengarme. Así que mi vida y mi muerte están naturalmente al capricho del marido de la casa. Si me vendieras a un lugar tan sucio, no tendría más remedio que acabar con mi propia vida para preservar mi pureza. Si el marido de la casa está dispuesto a quedarse conmigo, obedeceré naturalmente a tus arreglos. Esta miserable sociedad feudal. ¿Qué clase de ideas retorcidas son estas? Joya favorita de Lady Liu. Ya lo veo. Ten la seguridad de que te protegeré el resto de tu vida. Por cierto, esposo, ¿por qué los trajiste de vuelta? En su mayoría son rufianes, alborotadores y holgazanes. Que los traigas de vuelta. Aquí solo te va a traer problemas a ti. Yo también soy un rufián. Si hubiera otra forma de sobrevivir. ¿De verdad tanta gente elegiría ser rufián? Con el país dividido por señores de la guerra y guerras interminables, la gente común desplazada y la vida naturalmente insoportable, si pudiéramos darles una parcela de tierra, ¿estarían dispuestos a trabajar hasta el cansancio para 3 comidas al día? ¿Por qué tendrían tanto tiempo para ser rufianes entonces? He transmigrado a este mundo, incluso después de hacer lo que se puede. El corazón todavía se siente intranquilo. No soy bueno luchando ni matando. Pero tengo mucha tecnología avanzada e ideas. Si puedo ayudar a más refugiados a vivir estables vida y darles un hogar en estos tiempos caóticos, entonces mi transmigración no habrá sido en vano. Quizás, al igual que en esos dramas cortos, pueda convertirme en un poderoso señor de la guerra y alcanzar la cima de la vida. La familia Lin pone a la hija de la familia Lin. Una pieza de jade ancestral. Textura de alta calidad. Clara y brillante. Sobre semejante tesoro. Podría ser que seas la legendaria descendiente
¿De la familia Lu de Fiang? Supongo que es así. Si puedes, hazlo. Si no, iré a otra parte. Este colgante de jade solo vale 2 colas. Pero estas 2 colas de plata No te comprarán el prestigio de la familia Lu de Fiang. Habla. ¿Por qué fingiste ser de la familia Lu de Fiang? ¿No tienes miedo de que te descubran? ¿Tienes deseos de morir? ¿Por qué tienes que ponerme las cosas difíciles, señorita? Al igual que vestirte de hombre, es simplemente un medio de sobrevivir en estos caóticos veces. Pero podrías haber elegido un camino diferente. Estás bromeando, señorita. Un camino diferente demuestra que todavía tienes opción. Pero ¿qué pasa con nosotros? Ya no tenemos opción. No hay salida. Solo era yo divagando. Su rectitud, señor, me hace sentir avergonzado. Por favor, quédese, señor. Esto no es algo que un empleado de una casa de empeño como yo debería decir. Pero una mirada a este objeto demuestra que no es algo que una persona común y corriente poseería. Si renuncias a la oportunidad que hay detrás de este intercambio por unas pocas migajas de plata, la pérdida superará con creces la ganancia. Espero que lo pienses. Las antigüedades son para tiempos de paz. El oro es para tiempos de caos. El oro es la cortesía del caos. Si esto puede generar un poco de plata para sobrevivir en estos tiempos turbulentos, Entonces vale la pena. Este colgante Jutta no es algo que una familia común y corriente podría poseer. Incluso si no es de la familia del clan Yang, seguramente debe provenir de una casa noble. Sumado a sus palabras y acciones, está claro que es destinado a grandes cosas. Mi padre siempre decía, la habilidad más esencial en los negocios es tener buen ojo. Hay que saber discernir los tesoros raros. Quizás este hombre sea mi bien escaso. Puedo ver que estás destinado a la grandeza y que seguramente dejarás huella en el futuro. Esto es todo lo que tengo. Si algún día logras abrirte camino, ¿podrías ofrecerme algo de protección? Gracias, señorita. La señorita Lucen guardará firmemente en mi corazón su amabilidad. Sin duda se lo pagaré generosamente en el futuro. Adiós. The House. En estos tiempos caóticos, nunca esperé encontrar a alguien con un corazón tan puro. ¿Te has enterado? La secta del bambú verde fue derrotada rotundamente por un solo luchador de bastón y tras su marcha, la banda de Kei los eliminó. Y unas sola de estas bandas es buena. Están luchando entre sí. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Cómo no iba a tenerlo? La banda de Kei no tiene dinero para lidiar con ese luchador, así que van puerta por puerta exigiendo dinero para proteger esa casa de empeño de la familia Lin más adelante solo porque no quisieron pagar. El padre y la hija ya han sido secuestrados, junto al kayak. Sigo comiendo. Vamos. Jovencita, ven aquí. ¿Qué? No te escondas. Ven aquí. Animal, bestia. Suelta a mi hija. Suelta a mi hija. Haré que dejes de esconder. Haré que dejes de esconderte. Quita tus sucias manos encima. Degenerados. ¿Y todavía te atreves a desafiar al maestro? ¿Qué te crees que eres? Un montón de ratas en la cuneta. ¿Qué creen que pueden gobernar el mundo solo porque está oscuro? ¿No te das cuenta de que Doma acabará llegando? Lacayo de Kang. Esta jovencita tiene un temperamento bastante fuerte. Bien dicho. Piérdete. Jefe C. Una chica hermosa con un espíritu bastante feroz. Déjame decirte que cuando mis hermanos terminen contigo, veré lo terco que eres. Veré cómo actúas entonces. Muy bien, es tuya para que la disfrutes. Suelta a mi hija. Suelta a mi hija. No me toques. Same. No me toques. Señorita Lim. Quita tus sucias manos de... ¿Estás sordo? Jefe Vaca.
Oír hablar de ti no es tan bueno como conocerte. Es una pena. Conocerte no es tan impresionante como tu reputación. Les daré una paliza. Mátalo. Detente. De lo contrario, le romperé el cuello. Soy de la familia Lu del clan Fiang y no tenga. Y no tengo ningún resentimiento contra tu banda, Kao. Simplemente no puedo soportar que el jefe Vaca no respete a las mujeres. ¿Por qué no me das un poco de dignidad? Perdónale esta vez. Consideremos el asunto de resuelto. ¿Qué piensa el jefe Vaca? No. Si la dejamos ir tan fácilmente. ¿Qué será de las reglas de la banda K? ¿No serán solo para aparentar? Si todos fueran así, como se supone que mis más de 100 hermanos de la banda K sobrevivirán y se mantendrán firmes. Parece que la posición de mi familia Lu de Fang aquí ni siquiera vale tanto como las reglas de tu banda Korang. Parece. Tienes la intención de enfrentarte a la familia Lu. Señor, ¿cómo podría la banda Kog atreverse a enfrentarse a la familia Lu de Fiang? Pero, si yo la liberara a ellos, basándote únicamente en tu palabra, eso no disminuye de nuevo el prestigio de los K. Parece que jefe Vaca dudas de mi identidad. ¿Qué te parece esto? Hagamos una apuesta. En el plazo de 3 días, trataremos a este padre y a esta hija como invitados de la Kogang. En esos 3 días, me aseguraré de que abandonen la Kogang sanos y salvos. Si pierdo, me lavaré las manos en este asunto. Pero si gano, te pido, jefe Vaca, que anules las reglas de tu Kogang y permitas que este padre y esta hija se vayan de aquí en paz. ¿Te parece bien? De acuerdo. Entonces, esperaré. El joven señor ha llegado. No te preocupes, señorita Lee. Lucen vendrá sin duda a salvarte. Solo espérame. Ven. Jefe, por favor, calma tu ira. Esta vez, no nos han engañado del todo. Antes de esto, el hombre era un simple trabajador, pero no hace mucho, empezó a afirmar que era de la familia Lu, de Fanshire y Fiang, afirmando que había estado viviendo recluido. El hombre sabe hechicería, e incluso puede fabricar armas. Dicen que cualquiera que sea herido por sus armas, incluso si no es un golpe mortal, sufrirá un entumecimiento total del cuerpo. Es realmente aterrador. Jefe, puede hacer que una montaña que ha sido recolectada produzca vegetales silvestres que vuelvan a hacer brotar alimentos. También crea algunas cosas extrañas y peculiares. Ahora, la secta del bambú verde ya ha sido ocupada por él. Y muchas personas ya se han unido a él. Suficiente. Despreciable. Ya veo. Simplemente quiere usarnos para construir su propia reputación. Si lo dejamos tener éxito, los comerciantes locales inevitablemente le jurarán lealtad. El mundo Marshall también llegará a temerle. ¿Qué vamos a hacer, jefe? Jefe, no podemos manejar fácilmente la hechicería de este tipo. Hechicería. A mis ojos, no son más que trucos de salón baratos e ingeniosos. Transmite la orden. No les des ninguna oportunidad de acercarse a la banda K. Sí, vete ahora. 3 días después. Sea ese hombre de apellido Lu, no es más que un cobarde. Me hizo esperar 3 días para nada. Desastre, desastre. Jefe, ha llegado una gran multitud. Afuera. Danos gachas para comer. Danos algo de comer. Danos gachas para comer. El hombre de las vacas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos refugiados? Déjanos entrar. Aliméntanos. No sé de dónde salió el rumor, pero dicen que la banda acá está abriendo una cocina de gachas. Estos refugiados comenzaron a ingresar a la ciudad hace 3 días y han estado merodeando aquí desde entonces. Todos miran fijamente nuestra puerta principal. Rápido, rápido, cierren las puertas. No los dejen entrar. Déjenos entrar. Déjenos entrar. No dejen que cierren las puertas. Deben tener comida. Abran las puertas. Abran las puertas.
Hermano Zen, realmente eres presidente. Así que los refugiados fueron llamados por ti para atacar a la banda acá. Y aún así fue tan fácil rescatar a la señorita Lin. La señorita Lin es mi benefactora. Poder rescatarte a ti y a tu padre sin derramar una gota de sangre es una gran fortuna. Padre Lin, fue solo una pequeña suma de plata. No tuvo grandes consecuencias. Joven maestro, usted usaste todas tus fuerzas. Salva a mi hijo y a mí. En esta vida, sin duda, daré todo de mí para recompensar. Detente ahora mismo. Estos son tiempos difíciles y todos solo intentan sobrevivir. Pero es previsible que la pandilla Cobb vea a partir de ahora nuestra fortaleza familiar Lu como una espina en su costado, una molestia persistente. Me pregunto si será bueno o malo para ustedes dos regresar conmigo. El Joven maestro atrayendo al Kagansiri. La película comienza con Mia, mi hijo y yo. Fortuna y desgracia. Tal es nuestro destino. ¿Por qué estar tan apegado al destino? ¿No sabes que mi destino lo decido yo, no el cielo? Joven maestro Lu, ¿estás planeando tomar la iniciativa? Como era de esperar del joven maestro Lu, lo sé. De hecho, tengo una buena idea. Es solo eso y necesito todo tu apoyo. ¿Estarías dispuesto? Estaríamos más que felices de que... Esposo. Esposo haya regresado. Así que esta es la miscelánea en la que el esposo ha estado pensando. Ella realmente es tan hermosa como una flor. Sí, eso es correcto. Esta de aquí es mi benefactora, la señorita Lin. Si no hubiera sido por la ayuda de la señorita Lin en aquel entonces, nuestra fortaleza familiar Lu no se habría desarrollado tan bien como lo ha hecho hoy. Esta tendera Lin y la señorita Lin se van a establecer aquí. Todos estos asuntos gestiona mi esposa. No voy a interferir. ¿Cómo va la mezcla de cemento? Y se ha encontrado ese azufre. Así es. Salitre. Un trozo de salitre tan grande. Ya no lo encuentro. Debo encontrarlo inmediatamente. Pólvora. El desarrollo de la pólvora ya no puede retrasarse. Debes saber que esta pandilla Cobb seguramente verá nuestra fortaleza familiar, no como una espina en su costado en el futuro. Esposa. Tengo otra forma de mejorar el agua. Debo ir a experimentar con ella inmediatamente. El temperamento del marido siempre ha sido así de errático. Espero que la señorita Lin no se ofenda. ¿Qué pasa si tiene esposa? Yo, Lin Chang'an, no soy inferior a nadie. Fortaleza familiar azul. ¿No se pelearon hace un momento? No. ¿Por qué iban a pelear? Fue así y aún así no pelearon. Hermano Zen, ¿no lo harías? ¿Te gusta ver pelear a las mujeres, verdad? Hermano Zen, ¿estás pensando en tomar a la señorita Lin como tu concubina? Hermano Zen, si te gusta la señorita Lin, que se quede. No es más que una doncella que compraste como esposa. A ella no le importará. ¿Cómo podría hacer eso? Desde que me casé con Lin Wan. Solo la reconozco a ella, como mi esposa. Típico de un hombre. ¿No es perfectamente normal que un hombre tenga 3 esposas y concubinas? Además, ambas hermanas te son profundamente devotas. Cuando llegue el momento, tu esposa dormirá fuera y la señorita Lin podrá dormir a tu lado. Bribón. Aunque Lin Wan proviene de un entorno de servidumbre, es una mujer culta y mundana. Si se le diera la oportunidad de ver el mundo exterior, tendría la visión de convertirse algún día en canciller, lo cual no sería de extrañar. Y en cuanto a esta señorita, proviene de una familia de comerciantes, habiendo viajado por todas partes desde que era joven. Es rápida, y a diferencia de la mayoría, podría convertirte en un brillante general algún día.
Tu esposa como canciller. La señorita Lin como general. Hermano Zen, no estarás pensando en convertirte en emperador, ¿verdad? No, en absoluto. Eres miope. Esto es una ambición temeraria. Tú. Todos tenéis argumentos válidos, pero este asunto es imperativo. Las preocupaciones de Lingwan no son infundadas, pero la realidad de nuestra situación no nos permite ser tímidos. Necesitamos dinero. Necesitamos más dinero. Necesitamos la capital más básica. Soy mediocre. De lo contrario, nos dirigimos a una muerte segura. Marido, el dinero es sin duda importante, pero la comida es aún más crítica ahora mismo. Por fin hemos conseguido saciarnos y vas a utilizar el grano para elaborar alcohol. Para entonces toda la fortaleza volverá a morir de hambre. Marido, el corazón de la gente estará alterado y será demasiado tarde para cualquier cosa. El grano es realmente importante, pero aunque las verduras también pueden llenar estómagos. La cerveza es distinto. Una vez que esto tenga éxito, la fortaleza de la familia Lu tendrá unos ingresos estables y el joven maestro, grandes ambiciones serán realidad. Estás construyendo castillos en el aire. ¿Estás siendo miope? ¿Y si no necesitamos grano para elaborar cerveza? ¿No sería eso lo mejor de ambos mundos? Como era de esperar, la suerte del glotón nunca es mala. Sin embargo, al mirarlos a los dos, y luego al vino especial, cavilé concienzudamente. Parece que no puedo conservarlo. Pero, La fragancia es rica y refrescante para el espíritu. En verdad, este es un buen vino. El aroma de la fruta es fragante, embriagador solo de oler. Realmente nunca he visto un vino tan bueno. Esta fruta es pequeña, de piel gruesa y carece de pulpa. No tiene sabor para el hambre, pero es una pena desecharla. Así que uso estas frutas para elaborar vino de frutas. Me pregunto, ¿qué pensáis? Un sabor tan único. Es incontables veces mejor que los cohetes que vende la cuadrilla de vacas. Esto es definitivamente algo que las familias aristocráticas de la capital nunca han visto. Sin embargo, las frutas de la montaña son limitadas en suministro. Incluso si utilizáramos cada una de ellas para elaborar este vino, ¿no sería suficiente? ¿Cómo podría esto reforzar nuestra causa? Te equivocas. Como dice el refrán, la escasez crea valor. Si este vino acabara en manos de los refugiados, no valdría nada. Ni siquiera sería suficiente para satisfacer un antojo, pero si llega a manos de la gente común, por una docena de monedas como máximo, un capricho barato para dar. Sin embargo, si lo envolvemos en prestigio y lo ponemos en manos de la aristocracia, afirmando que es difícil de elaborar y raro en este mundo, podría valer su peso en oro. He hecho. Como era de esperar de la hija de un mercader. Señorita Lin, usted es realmente incomparable. Una vez que asume el papel de gerente comercial de la fortaleza de la familia Lu Ai, tendrá un control firme sobre todo el comercio. Cuando nuestra fortaleza de la familia Lu disfrute de una cosecha abundante, nadie se preocupa comida y la ropa. Elaboraremos cerveza con el grano. Para entonces, este vino nuestro se llamará vino del sentimiento. Vino del sentimiento. Sentimiento. Hagamos que esos ricos se vuelvan nuestras bolsas de vino. Salud. Salud. Espléndido. A partir de mañana traducido, tomaré vino sentimiento supremo. Deja la fortaleza familiar y véndelo a lo largo y ancho de la tierra. Continúa así. Un trago más. Trae una jarra de sentimiento supremo.
Ahora mismo. Este vino es tan fragante. Siento que me estoy emborrachando solo con el olor. ¿Es este un vino sentimiento supremo legendario? 30 cuentos de plata la jarra. La gente común no puede permitirse. No sabe ni la mitad, señor. Este sentimiento supremo es una especialidad de nuestra fortaleza familiar. Solo producimos 100 jarras al mes. Ni una sola jarra más. Si no fuera porque nuestro jefe es buen amigo del atender a Lynn de la fortaleza familiar Lu, este vino no estaría a la venta en absoluto. A pesar del alto precio, se agota constantemente. ¿Qué estás bebiendo hoy? Este vino. Podría ni siquiera estar disponible mañana. ¿A qué estamos esperando? Yo también quiero una jarra. ¿Quiero uno también? Muy bien. Esta es la ballesta que desarrollé. Simplemente tira esta palanca. La película fue transferida y narrada por M-Media. Aunque los materiales son rudimentarios y la potencia es limitada, aún podemos vencerlos fácilmente en combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué? ¿No me crees? Tifu. La gente de la secta del bambú verde está huyendo. El protagonista, al protector izquierdo, le habían sacado los ojos. Y ya ha huido con quien aún podía moverse. Ahora estamos a salvo. Eso es genial. Aún no ha terminado. La secta del bambú verde lleva años a trincherar aquí. No lo dejarán pasar fácilmente. Sin embargo, no tenemos mucho tiempo. Carecemos tanto de mano de obra como de comida. Desde ahora, debemos correr contra el tiempo. Esto hará que el saco de bambú verde pierda prestigio y no podrán mantener su posición en el inframundo. Por lo tanto, seguramente volverán esta noche para masacrar a la familia Lu. No podemos quedarnos aquí sentados esperándolo. Esposa, tú y Senpo, id a preparar algo de comida limpia. Tened cuidado, aseguraos de que esté limpia y dejad que todos coman bien. Entendido. Tifu, tú y los hermanos debéis recoger estas ramas y cortarlas en filados. Recordad, buscad las ramas más rectas para mejorar la precisión de los disparos. Entendido. Esperad un momento. No es necesario que os unáis a la batalla. Sin embargo, vendréis conmigo fuera, para acabar algunas trampas, antes de regresar para comer. Una vez que terminemos de cavar, tendremos una emboscada fuera de la aldea. Atacaremos antes que puedan reaccionar. Pillaremos el previo. Los pillaremos. El bosque salvaje. Oh, maestro. Lo haré. He recorrido el camino de vagabundo durante tantos años y nunca he tropezado con las manos de un simple portador de palos. Esa vieja de Oceania sabía que no se podía confiar en esa desgraciada. Jaime es sabio. Un simple portador de palos. No es nada de lo que preocuparse. Déjala en nuestra mano. Esta noche sin duda les haremos conocer el poder del conjunto de bambú verde. Esa doncella solo puede dejarse en tus manos, maestro de la sala. Te niegas a brindar solo para verte obligado a beber una prenda. Esta noche, lavaremos la fortaleza de la familia Lu en sangre.
No te acerques más, todo esto son trampas. Traidores. La secta del bambú verde te dio. ¿Dónde quedarte pero nos pagas? Con una crueldad tan fría. No temen al castigo. Ya no queda justicia en este mundo. Ahora quieren predicarme justicia. ¿Qué piensan todos ustedes? ¿En esta era caótica? ¿No ha sido siempre que los fuertes reverencian a los débiles o rezan a los fuertes? La ley de la jungla. Cuando ustedes eran los fuertes, podían rezar a los débiles. Ahora que se han convertido en los perdedores, comienzan a exigirme justicia. Soy el miembro de la secta del bambú verde. ¿Cómo se atreven a no dejarme? No los perdonaré. No intenten esa rutina presión de clase conmigo. Soy descendiente del clan Fianglu. En esta era caótica, la supervivencia es lo primero. Los soldados, los agricultores, los artesanos y vives comerciantes tienen derecho a vivir. Si no entienden esto, entonces no tengo por qué malgastar mi aliento. Hermano Zen, la secta del bambú verde ya ha sido aniquilada. ¿Por qué siguen suspirando? Estoy preocupado por estos hermanos. Los traigo conmigo, viviendo al día todos los días. Quiero encontrar un lugar que pueda protegernos del viento y lluvia, un lugar de almacenamiento para provisiones de alimento. Esa es una buena idea. Pero en estos tiempos turbulentos, hermano Zen, ¿qué pasa con la secta del bambú verde? La secta del bambú verde. Así es, hermano. La secta del bambú verde tiene casas, tierras y también un granero grande. Maestro Zen, acéptanos. Estamos dispuestos a seguir al Maestro Zen, en las buenas y en las malas. Correcto. En las buenas y en las malas. Estoy decidido a proporcionar a más personas un hogar estable en esta era caótica. Levántense todos. Les dije que se levantaran. Los guiaré a todos para que vivan con dignidad. La película fue traducida y narrada por M Media. Hermano, hay tanta gente. ¿Qué comeremos? ¿Dónde nos alojaremos? Marido. La casa ya está a rebosar. Dicen que quieren unirse a ti. Vamos. Jefe Kang. Por favor, calma tu ira. Lu, fortaleza familiar. Bien jugado. No solo usaste mi banda Kei para establecer tu prestigio, sino que también viniste a cortar mi sustento. Ofende a mi banda Kei y morirás. Este sentimiento supremo ya se ha apoderado de la mayor parte de los negocios aristocráticos. Nuestro vino solo se puede vender a plebeyos. Ve a contactar con Sirstead. Dile que acepté la propuesta del príncipe de Wamping. Invítalo a quedarse en Archagan temporalmente y discutiremos juntos el gran asunto. Sí, ve rápido. Fortaleza de la familia. Esposo. Dentro de la fortaleza de la familia Lu, todos los asuntos se han simplificado. Cada escuadrón y equipo ha seleccionado su propio líder. Y como pediste, todos están cumpliendo con sus deberes. ¡Aló! Tenemos que echar un vistazo al granero más tarde. Esposo. Esposo, tú. ¿Qué te ha pasado? Un arado de eje curvo. ¿Qué es un arado de eje curvo?
El arado de eje curvo es uno de los mayores inventos de nuestra historia agrícola. Con él, podemos impulsar nuestra productividad agrícola. Nuestra lucha por la comida y la ropa se resolverá. Y en estos tiempos caóticos, finalmente tendremos un punto de apoyo. Pensé que era el único que traía buenas noticias. Pero parece que Sir Lou también las tiene. ¿Cómo es? La banda Co está siendo exprimida por ti, hasta que no les quede espacio para estar de pie. Su licor era de mala calidad para empezar. Una vez que nuestro sentimiento supremo llegó al mercado, naturalmente arrasó con toda la competencia. Es bueno que el licor se venda bien. Pero me temo que nuestros problemas pronto llamarán a nuestra puerta. ¿Qué quieres decir? Jefe Lu, ¿qué piensas de la propuesta de nuestro príncipe? Y he dicho que no tengo ningún interés en ti, el príncipe de Wanping, ni en ninguno de sus ideales Samley Pack. Por favor, ustedes y sus hombres, salgan de la esfera de influencia de la fortaleza de la familia Lu. Jefe, deberías pensarlo cuidadosamente. Nuestro príncipe tiene un ejército poderoso y no tiene ningún deseo de cruzar espadas contigo. Por eso me envió a discutir este importante asunto. Lo que el príncipe busca no es más que un hombre vacío. Jefe. Eifu, despide a un invitado. ¿Qué haces? Soy del clan Kinsey. Esto es un insulto a la decencia común. Un insulto a la decencia común. Dije que mi tiempo es valioso. No tengo tiempo para escucharte actuar aquí. Luen, ¿no temes que el príncipe de Wanping traiga su ejército a tus puertas? Estas pocas tropas tuyas no son más que una chusma de débiles ante el príncipe de Wanping. Con una orden del príncipe de Wanping, puedes pisotear la fortaleza de tu familia Lu hasta convertirla en polvo. La película fue tiré por última vez. Narrado por MNO. Tengo ningún interés en conquistar el mundo. Ve a molestar a alguien más. No vuelvas a buscarme. Len, no eres más que un necio con el cerebro lavado. ¿Te arrepentirás? ¿Te arrepentirás de esto? No debiste dejarlo ir. Si no lo dejo ir, ¿quién nos informará? No te preocupes. No tengo por costumbre actuar como la dueña de la casa. Ese hombre es traicionero y astuto. Desde luego no lo dejará pasar. Dada su naturaleza vil, está obligado a recurrir a tácticas solapadas. Me avergüenzo. Incapaz de ser de ayuda. ¿Quién dice eso? Si puedes abrir una escuela y enseñar estrategia militar a todo el mundo, ¿por qué temer sus planes y conspiraciones? Estrategia militar para todos. Una nación de soldados. Exactamente. Enseñar a unos cuantos mocosos traviesos. Es realmente un desperdicio de talento. Las 36 estrategias. ¿Puedes explicarlas? El arte de la guerra. ¿Puedes explicarlo? Nunca he oído hablar de ellas. El arte de la guerra. Las 36 estrategias. Mi asignatura optativa en la universidad era precisamente el arte de la guerra y una apreciación de las 36 estrategias solo para aprobar el examen. Tenía memorizados más de 8,000 caracteres. Espera. Te los escribiré todos ahora mismo. Engaña a los cielos para cruzar el mar. Pesca en aguas turbulentas. Lanza un ladrillo para traer ja. Dios mío. Que el cielo bendiga la fortaleza, Lu. Que el cielo bendiga la fortaleza. Que el cielo bendiga la fortaleza. Jefe, eres un verdadero maestro artesano renacido.
Si realmente hay alguien que puede acabar con este caos, ese debe ser tú. No te emociones tanto. Yo tampoco escribí esto, solo lo memoricé. En el futuro, este deber de instrucción. Debes asegurarte de que se transmite. Esta tarea ahora es tuya. Debes tomártelo en serio. Jefe, La familia ancestral hueca de Fang. Xiao lleva muchos años perdido. El O sea, el clan, no. identificó como descendiente de Xiao, basándose únicamente en un colgante J. No fue Teri. Cuando Xiaoi desapareció, el anciano del clan está considerando el panorama general. No me dejaría ir a buscarlo. Ahora que hay noticias del descendiente de Zhou. ¿Dices que es imprudente? ¿Soy realmente yo el temerario? ¿O es el anciano del clan que esperaba que mi familia, Lu de Fang, viera extinguida su línea principal? Eso es algo muy desagradable de decir. Has sido físicamente débil desde que naciste y has luchado por tener un heredero, ya que Xiao se perdió desde la infancia. Adoptar a un niño de una línea secundaria para heredar el patrimonio familiar es la única forma adecuada de continuar el linaje de la familia Lu de Fengyang. No creas que no lo sé todo. Te has confabulado con el príncipe de Wang, ¿no es así? ¿Y qué hemos hecho mal? Tener el poder del mundo en tus manos. ¿Por qué la familia Lu de Fiang no debería luchar por él? ¿es esta la razón por la que enviaste a alguien para asesinar a Lu Shen? Has complacido al príncipe de Wangping y has cortado el incienso de mi línea directa. ¿Qué plan es tan inteligente? ¡Qué audacia! ¡Qué ambición! Líder del clan, no digas tonterías. El cielo te observa. Si no fuera por los asesinos que enviaste, que fracasaron en el asesinato y temieron las consecuencias, luego recuperaron el colgante de jade del niño para presentarse de nuevo para cumplir con el deber, nunca habría sabido que el hijo Xiao Xi era tan destacado. ¿Mi familia de Fengyan tiene un heredero? Mi familia Lu de Fiang tiene un heredero. Por la forma en que lo dices, es como si no fuéramos parte de la familia Lu de Fiang. A partir de esta noche, ese no será el caso. ¿Qué quieres decir? Ancestros por encima. Manta. Lu, descendiente eterno Lu Shaoli. Estoy purgando esta casa de acuerdo con nuestro código ancestral. Aquellos que han traicionado nuestra herencia serán ejecutados todos y cada uno. Podemos atacar a la familia Lu de Fang. La visión de ser es realmente impecable. Las ramas de la familia Lu de Fiang son fuertes, pero la línea principal es débil. Y los ancianos del clan son enfermizos y no tienen heredero. Cada uno de los ancianos alberga su propia agenda secreta. Este momento es la oportunidad perfecta para atacar. Una oportunidad de oro para infiltrarse en la familia Lu de Fanya. Derribar una fortaleza de la familia Miru. Incluso podría hacer tambalear a la familia. Ahí es donde reside el mayor beneficio. El príncipe. Esto es malo. Se ha desatado un baño de sangre en la familia Lu de Fiang. El consejo de ancianos intentó asesinar al anciano del clan, pero todos fueron contrarrestados y asesinados. Sus seguidores también han sido expulsados de la familia Lu de Fang. La familia Lu está ahora completamente bajo el control de Lu Yoling.
Yang acaba de volver a descansar. También hay 4 personas vigilando fuera todo el tiempo. Menos mal que tuve previsión. De lo contrario, habría perdido la vida. Así es. Hay alguien. Quiere verte. Evan fuera, esperando un día y una noche. ¿Quién es? Ese. ¿Que es de la familia Lu de Fanyang? Podría ser que mi anterior farsa, de hacerme pasar por la familia Lu de Fiang, haya quedado al descubierto. No me digas que está aquí para crear problemas. Este lugar tuyo es demasiado patético. Vives en un basurero como este, y te atreves a llamarte miembro de mi familia Lu de Fan. No tienes dignidad, no tienes ni una pizca de gracia aristocrática. ¿Cómo ha podido mi familia Lu de Fan tener una descendencia tan inmadura como tú? Habla. ¿Por qué te haces pasar por mi familia Lu de Fan? ¿Cuál es tu verdadera intención? ¿Estás mal de la cabeza? La película fue traducida y narrada por M Media. Me siento genial. Una persona tan vulgar y grosera. ¿Cómo es posible que seas de mi familia Lu de Fonyang? Definitivamente eres un impostor. Sin vergüenza. Estás pidiendo la muerte. ¿De qué estás hablando aquí? Si tienes agallas, ven y pégame. Tú, ¿por qué estás haciendo semejante acto aquí? ¿No te enseñó tu madre a no señalar con el dedo a la gente? Eso es un comportamiento muy grosero. ¿Es este el tipo de educación que recibe la familia Lu de Fiang? No digas que me conoces cuando salgas en el futuro. Me avergonzaría. Hijo ilegítimo. Hijo ilegítimo. Eres un disco rayado reencarnado. Solo sabes decir esa frase. Hijo ilegítimo. Mi familia Lu de Fonyang no reconoce en absoluto que seas miembro de nuestro clan. Si te atreves a suplantar de nuevo a mi familia Lu de Fonyang, sin duda acabaré contigo. Hablas mucho. La familia Lu de Fonyang. ¿Cuándo te tocó a ti que un funcionario de poca monta de una línea secundaria tomara las decisiones? ¿Estás loco? Eso es una locura. ¿Qué está pasando aquí? Pensé que esto era un guión sobre sobrevivir en una época caótica. ¿Cómo ha acabado aquí alguien que se parece tanto al cuerpo original? ¿Es esto un tropo de verdadero contra falso joven maestro? Iguales. Muy parecido. Tal y como sospechaba. Debe ser Jazz, hijo. Liu Xiaoyan. No creas que solo porque eres el gran hijo mayor puedes descontrolarte y actuar como un matón. El clan te ha mostrado indulgencia. Por respeto a tu anciano padre, nunca imaginé que tú y tu padre intentarían asesinar al joven maestro y luego tendrían la audacia de venir aquí y humillarnos. ¿Crees que las espadas de mi familia Lu de Fan no están lo suficientemente afiladas? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estaba diciendo? Deja de calumniarme. No creas que te temo solo porque eres el líder del clan. Mi padre es un hombre de gran previsión. Los ancianos del clan no tolerarán tu comportamiento temerario. Lamentablemente, la familia Lu de Fanyang ya no tiene ancianos del clan. Xiao-san, no tengas miedo. Soy tu tío, Lu Xiaoyin, líder del clan de la familia Lu de Hongyang. Estoy enfermo y no tengo herederos. Durante todos estos años he estado buscando a tu padre, para asegurarme de que el linaje de la familia continúe. A partir de este momento, eres mi sucesor y joven maestro de la familia Lu de Hongyang. ¿Qué es esto? ¿Una versión antigua?
de la historia del regreso de un joven maestro rico. Este anciano que mata sin pensarlo 2 veces. ¿Es realmente la piel del original? ¿O es un enemigo? Mantén la calma, mantén la calma. Mis disculpas, líder del clan. Antes solo estaba diciendo tontería. Reclamé falsamente el nombre de la familia Lu de Fiang solo para buscar una oportunidad de sobrevivir en esta era caótica. No soy más que un simple trabajador. Nunca podría ser descendiente de la familia Lu de Fiang. Si he causado alguna ofensa, le ruego al líder del clan que me castigue. Yao Zhen. ¿Recuerdas este colgante de jade? Nos lo dieron tus abuelos a mí y a tu padre cuando éramos niños. Este colgante de jade perteneció a mi hermano menor que desapareció de pequeño. Lu Ji. ¿Quién es tu padre? ¿De verdad eres mi tío? ¿De verdad soy descendiente de la familia Lu de Fear? Amigos míos, ¿quién se lo cree? Mi fanfarronería se ha convertido en que en realidad soy un joven amo rico. ¿Dónde está la lógica en esto? Está el tío. Justo. Entonces, ¿el príncipe de Wanping envió a alguien para que me delatara? ¿Para que otros vinieran a incriminarme? ¿Es eso? Es probable que el príncipe de Wanping haya intentado reclutarte. Y ahora quiere usar a un enemigo para destruir a otro. Pero nunca, espero, quedaría en el blanco por accidente. Y me ayudaría a resolver un asunto en mi corazón. Dar en el blanco por accidente es una cosa. Pero este sinvergüenza desde el principio nunca ha tenido buenas intenciones. Este sinvergüenza. No fui a buscar problemas con él, sino que él vino a buscar problemas conmigo. Tío, ¿sabes quién es el mayor enemigo de este príncipe de Wanping? Su mayor enemigo. Ese sería la caballería negra. Supongo que siempre adfean Kenti, al príncipe de Wanqing y a Shiming, un hijo ilegítimo que usurpó su puesto. Los dos bandos han estado en constante conflicto. El príncipe de Wanping es astuto y taimado. ¿Lo qué? Que la caballería negra gane otra partida. Narrado por Mia. Si nuestra ofensiva no es suficiente, lo compensaremos con nuestro equipo. Es hora de mostrarles algo de tecnología real. ¿Qué es esto? Estas son las armaduras pesadas que diseñé para la caballería. Son un poco más pesadas que las armaduras estándar, pero pueden proteger todos los puntos vitales. Una vez en el campo de batalla, se convertirá en fortalezas andantes. Yen Shiming. ¿No le gustan las conspiraciones y los planes? Cuando llegue el momento le haré entender que frente al poder absoluto, todas las conspiraciones y planes no son más que cristal frágil. ¿Tienes alguna forma de hacer llegar estas cartas al general de la caballería negra? Muy bien. Haré los arreglos. La familia Lu de Fang. ¿Cuál es su situación actual? Príncipe, no debes dejarte vencer por emociones tan extremas. La familia Lu de Piang está ahora firmemente bajo el control de Lu Xiaoling. Y ha reconocido oficialmente a Lu San como hijo de Lu Jia, convirtiéndolo en el único heredero restante del linaje Lu directo, Lu Xiaoling. Lu Xiaoling. ¿Por qué Su Alteza debe estar tan enfadada? La familia Lu de Fang no sabe lo que le conviene. Se han cortado su propio brazo. Y en estos tiempos caóticos todo el mundo lo sabe. ¿Por qué tiene que montar en cólera Su Alteza? Señor Z, ¿cuál es su estrategia? Este hombre Luen se ha enfrentado muchas veces a la banda Kei, y ahora que el Kang está bajo nuestro mando, ya son enemigos reconciliables. Si no los utilizamos ahora, ¿cuándo lo haremos? Señor Z, le dejo este asunto a usted. Manéjelo con plena autoridad. Su Alteza, esto es terrible.
La caballería negra ha lanzado un ataque sorpresa en la frontera y el general Sang ya ha caído en batalla. ¿Qué ha dicho? La caballería negra logró, de algún modo, hacerse con un lote de armaduras de hierro impenetrables. El general Zeng ya no pudo contenerlos. La caballería negra ya ha capturado varias ciudades y pronto llegarán aquí. Protege rápidamente al príncipe y sácalo de aquí primero. Podemos ocuparnos de la caballería negra más tarde. Señor Z, ¿ha venido a pedir la paz? El enemigo de un enemigo puede no ser un amigo, pero sin duda podemos cooperar. Si queda alguien en este mundo que, como nuestro príncipe, odia la fortaleza de la familia Lu hasta la médula, ese debe ser el líder de la banda K. No solo puede volver a mantener la cabeza, sino que también puede vengarse y ganar méritos a los ojos del príncipe. La fama y la fortuna están a su alcance. Seguramente el líder de la banda K no las rechazaría. Pero ¿no dijo el señor Z que el príncipe de Wanping quería ofrecer amnistía a la fortaleza de la familia Lu y reclutar a Lu Zhen para su propio uso? ¿Y no dijo el líder de la banda que la fortaleza de la familia Lu no era más que un grupo de bandidos harapientos y que no eran rival para su banda K? ¿Cuál es el plan del jefe de la banda K? Que reúna mis fuerzas y acabe con la fortaleza de la familia Lu. The prince is busy dealing with the Black Cavalry. How could he possibly have time to worry about the Lu family fortress? And then what should be done? Así es. That would be nothing but self-humiliation. Use arrows. Their entire population is registered and there is no opening to exploit. Fire attack. I heard they installed many fire hydrants. And there are water sources everywhere. Then we have no choice but to take an unconventional approach. Since you already have a plan, master, the K Gang will do everything in our power to assist. Brother Sen is truly remarkable. Once the Black Cavalry donned their black armor, Yan Shiming Unk, his troops were scattered at the very first encounter. Bao Zen's strategy of driving the tiger to devour the wolf. He didn't even show his face. He routed Yin Shiming completely. It's incredibly satisfying. While being praised as having it repeated over and over. It's just social side. I'm cringing so hard I could build a mansion. Young Master, Zuan, I have something I don't quite understand. Speak. El príncipe de Wanping es increíblemente astuto. Y la caballería negra es sanguinaria por naturaleza. Ninguno es un líder sabio a seguir. Ambos podrían acabar convirtiéndose en enemigos de la familia Lu. El regalo que hoy le diste a la caballería negra, joven maestro, probablemente les permitirá dominar el mundo. ¿Te preocupa que no recuerden el favor y que terminen atacando la fortaleza de la familia Lu en su lugar? Nunca esperé que valoraran los favores antiguos, porque no firmé mi nombre en absoluto. En tiempos caóticos, los señores de la guerra priorizan el beneficio. Nunca esperes que a nadie le importe la bondad pasada. Si les importaran los favores antiguos, los cerdos treparían árboles. Espera, de hecho, he visto a un cerdo trepar a un árbol y ser empujado hasta el borde. Pero la caballería negra no lo hará. Esto es porque tú, que dijiste que la caballería negra era invencible. No lo creo. ¿De verdad hay alguien más poderoso que la caballería negra? Sígueme. Te mostraré el mundo. Hermano, esto es malo. Sampo se ha desplomado con fiebre alta. ¿Qué les ha pasado en la cara? ¿Por qué tienen todos un aspecto tan grave? Quizá ayer se resfriaron. Hoy todo el mundo se encuentra un poco mal. ¿Solo Sample tiene fiebre? Básicamente, todos sufren vómitos y diarrea. Pero solo Sampo ha desarrollado fiebre alta. Aunque no es demasiado grave.
Solo ha tenido algunas convulsiones antes y luego se ha desmayado. Marido, de verdad que no sé qué hacer. Por eso te pedí que vinieras y decidieras. Xiao San es una epidemia. Mientras haya vida, hay esperanza. Quema a los infectados inmediatamente. Si se propaga, será una catástrofe. Tío, todavía pueden salvarse. Xiao San, este no es lugar para quedarse. Si te pasa algo, ¿cuántos de ellos podrán sobrevivir? Todo es por mi falta de previsión. Marido, debes llevar a tu gente y abandonar este lugar para evitar contagiarse de la peste. Por los síntomas, es probable que se trate de una enfermedad estomacal. No se puede transmitir por el aire. Siempre que encontremos la causa raíz, no debería ser un problema importante. ¿Qué han comido últimamente? Solo las comidas comunales de la cantina. Esposo, diste órdenes de que todos los ingredientes reunidos se entregaran y se examinaran uniformemente para distinguir lo que es comestible y lo que puede usarse como medicina antes de que puedan consumirse. Sampo incluido. Sefu, ve a la destilería. Diles que me traigan todo el alcohol destilado de inmediato. Necesitamos realizar una esterilización exhaustiva de este lugar para encontrar la fuente de la contaminación. ¿Qué es el alcohol? ¿Puede el licor convertirse en espíritu? Tío, realmente tengo asuntos vírgenes que atender. Es una mala hospitalidad por mi parte. Tío, esta epidemia no espera a nadie. Xiao Sen, debes venir conmigo ahora. La película decía que esta plaga es aterradora. Desliz y la gente morirá. Tío, Todos en esta fortaleza han llegado a confiar en que yo perderé. No puedo simplemente abandonarlos por un problema menor. Y en cuanto a que es un problema menor, no es demasiado difícil de manejar para mí. Por favor, vuelve y descansa bien, tío. Volveré muy pronto. Ya hay más de 60 personas que han desarrollado síntomas de vómitos y diarrea. Algunos incluso están sufriendo convulsiones. ¿alguien tiene fiebre? Aparte de Samho. El Kio 7, el alfarero, tiene fiebre leve. ¿Alguien tiene dificultad para respirar o sangre en las heces? Ninguno observado hasta el momento. Vómitos y diarrea que provocan deshidratación. Calambres musculares, fiebre no significativa. Y ese sin sangre ni dificultad para respirar. Entonces es tu... Chalera, Cale. no te preocupes. Encontrar la causa del problema es la mitad de la batalla. Siempre que nos centremos en la higiene, nos lavemos las manos con frecuencia y desinfectemos. No debería ser un gran problema. Pero aquí en la fortaleza familiar de la familia Lu, desde que se estableció la fortaleza, hemos tenido estrictos requisitos de saneamiento y prevención de epidemias. La gente no come cosas indiscriminadamente. ¿Cómo podría haber un brote de cólera de repente? Líder del clan, la plaga ya se ha extendido. El joven maestro está actuando por su cuenta. Y me temo que el resultado será desalentador. Si tu subordinado obliga al joven maestro a irse esta noche, abandonar al pueblo ahora, no sería diferente a cortar nuestros propios cimientos. Lo que debemos hacer es ayudarlo a construir su autoridad, no socavarla. Tu subordinado ha hablado fuera de turno. Por favor, líder del clan Castillo, envía palomas mensajeras. Invita al médico más hábil de la región a la fortaleza de la familia Lu. No escatimes en hierbas raras. Tráelas todas aquí para ayudar al joven maestro a combatir la epidemia. ¿Entendido? Changwan, ve y moviliza
todos los fondos que tenemos en la fortaleza para comprar hierbas para prevenir epidemias. Paloram. Guanari bandera dulce para purificar la fuente de agua. Cuantas más, mejor. Hierbas utilizadas para prevenir epidemias. Correcto. Consigue también algunas mozas. Asegúrate de hallar las que tienen manchas de moho verde azul. Cuantas más, mejor. Entendido. Ningguan, ve y reúne todo el alcohol de la fortaleza para llevar a cabo una desinfección exhaustiva de la montaña. Mantén la destilería en funcionamiento día y noche para producir más alcohol. Tiempo. Debes enviar gente a río arriba para retirar los cadáveres de los animales. Recuerda, cuando limpies esos cadáveres, asegúrate de envolverte bien. Una vez que los cadáveres sean retirados de la fuente de agua, quémalos por completo. Entendido. Has trabajado duro estos últimos días. Todas las fuentes de agua de nuestra fortaleza están temporalmente en tus manos. Debes ir río arriba a las fuentes de agua que no hayan sido contaminadas y traerlas de vuelta a la fortaleza. ¿Entendido? Tío, ¿qué te trae hoy por aquí? Xiaozen. Tío, no puedo convencer a mi hijo de que abandone este lugar para evitar la plaga, pero tampoco puedo quedarme. ¿Cómo caes en una crisis así? Por lo tanto, he ordenado a Su Fan que movilice a los médicos del clan para que vengan a ayudar, y he traído una gran cantidad de hierbas medicinales. Según el tiempo de viaje, deberían llegar a la familia Lu para la fortaleza mañana. En nombre de la gente común, agradezco al tío por tu gracia salvadora. La familia Lu de Fiang nunca ha producido un hombre sin sentido de la responsabilidad. El tío y toda la familia Lu de Fang estarán detrás de ti para respaldarte. ¿Entendido? Soy tan tonto. Solo sabía que la penicilina se hacía con naranjas, pero no sé cómo se hacía en realidad. Si lo hubiera sabido antes, me habría devorado todos mis libros de texto de matemáticas, física, química e idiomas extranjeros. No dejaría que ni un ápice de conocimiento se me escapara de la mente. Hagámoslo. Después de todo, se trata de cultivo bacteriano. Fermentación de la esencia y purificación. Que tenga éxito o no. Depende completamente de este intento. Esposo, has estado descuidando tu sueño y tus comidas de esta manera. Realmente no servirá toda nuestra fortaleza. ¿Sigue contando contigo? No nos queda mucho tiempo. Me atrevo a decir que ya están en camino para atacarnos. Simplemente están recelosos de la plaga en nuestra fortaleza. La película fue traducida y... Esperan esperar y cosechar los beneficios mismos. Entonces deberías descansar aún más. No deberías. Lo que necesito ahora mismo es tiempo. Si podemos controlar esta epidemia antes de que la pandilla de vacas nos ataque, entonces no temería a una sola vaca. Incluso si hubiera 10 de ellas, no tendría miedo en absoluto. Así es. El asunto que te pedí que investigaras el otro día, ¿lo averiguaste con claridad? Ya. Pregunté a esas familias por qué no reconocieron la yuca y desenterraron algo equivocado. Lo que comieron fue una planta muy similar a la yuca. Así que durante el periodo en que su familia solo estaba...
Genshin Leon Tang puede eliminar el calor y la humedad, regular el chan y armonizar el centro. Menes Kapoor es perfectamente adecuado para los síntomas causados por el calor húmedo en el quemador medio. Vómitos y diarrea frecuentes, sed y fiebre. Rápido. Lleva a la gente contigo inmediatamente a la montaña para recolectar X-Gen. Trae de vuelta todo Shechen. Esposo, Fortaleza familiar azul. ¿Cómo está el hermano Zen? Médico. El cuerpo del jefe está extremadamente débil y acaba de sufrir una invasión de patógenos externos. Su fiebre alta no baja. Si puede pasar la noche sano y salvo, entonces podría no ser un problema. Pero si no puede hacerlo, el hermano Zen siempre ha gozado de buena salud. Como cayó enfermo de repente. El jefe lleva mucho tiempo en un estado de agotamiento total. No sé por qué, pero ahora mismo se ha relajado de repente, lo que ha permitido que los patógenos externos lo invadan. ¿Qué ha pasado exactamente ahora? herido ha descubierto que las pocas personas que se han recuperado por sí solas han confundido este hien con yuca y se lo han comido. Tenía la intención de que todos subieran a la montaña para recoger hien, y fue entonces cuando se desplomó. Ahora recuerdo que Gen puede estar en tanks. Esta medicina corresponde realmente a esta condición. Si persistes en tomar esta medicina a tiempo, seguramente curará esta enfermedad. Iré ahora mismo. Quien, sea lo que sea. Regresa, hermano Sifu. No sabes cómo es Gen, ni sabes dónde encontrarlo. Juan, lleva al hermano Sifu y pídele a esas familias que te guíen. Sobrina política, tú también deberías regresar y descansar un poco temprano. Estos últimos días, Xiao Zhen no ha descansado nada. Y tú tampoco. Mi esposo me salvó la vida. Debo cuidarlo para que pueda despertar. Ese sería el mejor resultado de todos. Y si lo sigo, ¿hay algo que te cueste decir? Tengo un remedio secreto que podría despertar al jefe. Pero esta medicina es feroz y dominante y extremadamente dañina para el cuerpo. Podría tener consecuencias significativas para el jefe. Por eso pensé en otra forma de que otra persona bebe este recipiente con medicina y luego usará su sangre como catalizador medicinal para equilibrar la potencia de la medicina. Sin embargo, probar esta medicina es peligroso. La persona que la prueba podría ser... De verdad no hay otra forma. Perdona mi limitado conocimiento. Pero esta es la mejor solución que puedo concebir. Si tomo esta medicina, ¿cuáles son las probabilidades de que mi marido se despierte? La película fue traducida. Esta medicina es feroz y dominante y extremadamente dañina para el cuerpo. Has sufrido desde que eras muy joven, y tu base física se encuentra ya muy debilitada. Si tomas esta medicina, me temo que no podrás tener hijos durante el resto de tu vida. Señorita Lin está siendo demasiado imprudente. Acabo de decir que esta medicina es feroz y dominante, te la bebiste toda de golpe. Sería extraño que no estuviera sufriendo mucho. ¿Por qué lo está? No puedes dejarme terminar de hablar. He estado sana desde que era niña. Cuando se trata de probar la medicina, nadie es más adecuado que yo. Por favor, toma la sangre. Yo lo haré.
Vamos, vete. Líder del clan, no tienes por qué preocuparte demasiado. La situación de Miss Telling parece grave. Pero estará bien cuando se recupere. Su base física es bastante buena. Siempre que se recupere adecuadamente en el futuro, ¿aún podrá tener hijos propios? Jefe. Jefe, despierta. Prometiste que nos protegerías. Jefe, por favor, despierta. Jefe, por favor, despierta. ¿Qué estáis haciendo? El jefe solo está inconsciente. No está muerto. Puedes dejar de actuar como si estuvieras en un funeral. Es aterrador. Hecho, en cuanto entraron y vieron a mi marido inconsciente, empezaron a llorar. Si no hay nada más, vuelve al trabajo. Jefe. Cuñada. La caravana informa de que cuando el príncipe de Glamping se retiró, dirigió a la caballería negra hacia nuestra fortaleza. Llegarán mañana por la mañana. Les aterra que aún no estemos muertos. Una trampa tras otra. Los problemas internos y las amenazas externas nunca cesan. El joven maestro Lu dijo que la armadura de la caballería negra fue diseñada por él. Esos hombres de caballería son solo máquinas de matar móviles, carentes de todo movimiento. Esta vez, estamos condenados. El plan entrelazado del Señor. La fortaleza de la familia Lu seguramente será borrada de la faz de la tierra. Todo es idea del príncipe. Infectar la fortaleza de la familia Lu con la plaga. La fortaleza de la familia Lu seguramente será aniquilada sin dejar a nadie con vida. La caballería negra victoriosa regresará a su campamento llevando la plaga y la contagiará a los otros soldados. De esta manera, ambos oponentes serán eliminados al mismo tiempo. El príncipe es realmente brillante. Esta caballería negra, incluso con su destreza para conquistar el mundo, no es rival para la sutil estrategia del príncipe. ¿Qué pasaría si la caballería negra? ¿Por qué no usamos las ballestas de repetición? Para repelerlos como hicimos antes. De ninguna manera. Aunque las ballestas de repetición son ingeniosamente elaboradas, después de todo no son un campo de batalla. Las armas de matanza, aparte de la caballería negra, se forjaron en montañas de cadáveres y mares de sangre. Si luchamos contra ellos de frente, nunca regresaremos. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Recuerdo que el joven maestro Lu mencionó una vez que le pidió a su tío 7, el alfarero, que hiciera un arma especial. Dijo que se usaría para lidiar con la caballería negra. Es que no sé dónde la puso. ¿Existe algo así? ¿Cómo es que no lo sé? ¿Y para qué sirve? ¿Sabes siquiera cómo usarlo? Puede que yo sepa algo. Cacique, ¿cuándo te enseñé eso? No importa. Voy a buscarlo ahora. Aunque me cueste la vida, debo proteger la fortaleza de la familia Lu para el hermano Zen. Fuera de la fortaleza. Líder, debería volver y comprobarlo. Líder de Blackaby. The general said, "The Prince of Ging's men are exceptionally cunning. Never allow yourself to be isolated. To prevent the enemy from splitting our forces, go." The enemy is almost here. How are your preparations coming along? Is this really going to work? Young Master Lu said, "Don't draw the bow until you see the target. Draw the bow quick.
hide in the mountain hollow. No matter what you hear or what you see, do not come out. Do not speak. Remember, absolutely do not make a single sound. Who is playing tricks here? Lai Giant Kong Centurion of the Black Cavalry Vanguard is here. Do you dare to come out and fight? Careful. Leader, these people are just common folk. They're just tossing wooden sticks at us for fun. This entire trip feels strange. That group of Prince of Guangpingang, S-men disappeared as soon as they entered the mountain. And there is clearly an ambush here. I fear a trap. Leader, aren't you being too cautious? Ser tan tímido. Nos estás diciendo que nos quedemos aquí y no hagamos nada. La razón por la que he sobrevivido tanto tiempo es por mi cautela. Parece débil cuando eres fuerte, y fuerte cuando eres débil. Al exponer un defecto tan obvio, debe haber una emboscada esperando. No creas que eres el único que ha leído estrategia militar. Cada miembro de la Caballería Negra se forjó en una montaña de cadáveres y un mar de sangre se abrió paso. Era que temerían una simple emboscada. El vacío está lleno, el lleno está vacío. El lugar desde el que dispararon flechas deliberadamente debe ser una emboscada. Por el contrario, el lugar más adelante que parece tener una emboscada debe ser la única forma de sobrevivir. Por aquí. Simplemente huyeron así. Reduzca la velocidad. Líder, parece que hay alguien más adelante. ¿Parece un fantasma colgando? ¿Lo sientes? Tus ayatas se están volviendo difíciles de controlar y tu armadura es cada vez más pesada. Silencio. Cualquiera que se atreva a alterar la moral de las tropas será ejecutado en el acto. Es probable que alguien esté usando espantapájaros para gastar bromas. Deberíamos abandonar este lugar inmediatamente. Marido despierta. La película fue traducida y narrada por M. El príncipe de Guangping ha sido derrotado, y este lugar ha sido ocupado por la Caballería Negra. Anoche, un grupo de la Caballería Negra se coló en la montaña. No sabemos qué estaban planeando. No nos atrevimos a enfrentarnos a ellos de frente por temor a que pudieran colarse hasta las puertas, o incluso atacar la fortaleza. Por lo tanto, utilizaron minas terrestres, ¿no? ¿Saben siquiera cómo usarlas? Fueron Lin Jiangwan y Xu. ¿Quién los envió al frente? Marido, esos extraños artilugios tuyos solo los sabe usar Lin Jiangwan con la ayuda de Xu. Confío en ellos. Acabas de despertarte. Iré a llamar al médico por ti. Marido, ¿estás despierto? ¿Dónde está Lin Jiangwan? ¿Estás herido? No, ¿Te das cuenta de que la Caballería Negra, la Banda de Vacas y la secta del Bambú Verde son completamente diferentes de los rufianes comunes que has visto antes? Son fundamentalmente diferentes. Aunque puedan ser ingenuos, su destreza en el combate individual está por las nubes. Incluso el hermano Sifu es solo un vendedor de verduras. Y os habéis atrevido a cargar hacia adelante. ¿Estáis intentando que os maten? Hermano Zen, esta vez se lo debemos todo a la señorita Lin. Ni uno solo de los soldados de Caballería Negra que vinieron sobrevivió. Tonterías. Las minas terrestres son la pesadilla de cualquier ejército. Unos pocos soldados de Caballería Negra no son nada.
Hay algo más que me estés ocultando. ¿Qué ha pasado exactamente? Marido, no culpes a Shangwan. Tiao Chen, por favor, no la castigues. Como mínimo, toda la fortaleza de tu familia Lu puede trasladarse a Fiang. Mi familia Lu de Fiang todavía es capaz de construir una nueva ciudad. Espera. ¿Quién dijo que íbamos a ceder la fortaleza? ¿Qué más me estás ocultando? Wan atrajo a la caballería negra a las colinas traseras. Pero ¿quién lo habría imaginado? Minas terrestres para acabar con ellos. Pero ¿quién habría pensado que el poder de esas minas era tan grande que derrumbaron las colinas traseras por completo e incluso liberaron a los espíritus vengativos atrapados en su interior? ¿Qué demonios? Espíritus vengativos. Están jugando una especie de historia de fantasmas conmigo. Todo es culpa mía. Joven maestro Lu, por favor, castígame. El Esposo Yang Wan solo hizo esto por el bien de la fortaleza de la familia Lu. Ahora dime, ¿qué aspecto tenían esos espíritus vengativos? Hermanos, cuando fuimos allí, descubrimos que la caballería negra que había sido destruida por las minas tenía toda su armadura metida en la cueva. Incluso sus espadas estaban metidas dentro. Esos espíritus vengativos son realmente aterradores. La armadura de hierro fue metida en la cueva. Entonces, ¿quieres decir que la razón por la que esos guerreros era porque estaban revestidos con armadura de hierro, lo que dificultaba que mis espadas y flechas les hicieran daño? Así es, en efecto. Joven maestro, ¿te ha poseído esos espíritus? Es culpa mía. Hermano. Dios mío. ¿Cuánta pólvora has usado? Oigan, usamos hasta la última gota del almacén. Increíble. La ignorancia es realmente intrépida. Para sobrevivir a una explosión de esa magnitud y volver con vida, debo haber estado quemando incienso a los dioses con una explosión tan grande que ninguno de vosotros resultó herido. ¡Herido! Traducido y narrado por M. ¿Quién planeó esto? La señorita Lin nos dijo que nos ocultáramos en la hondonada al ocurrir la explosión. No está mal. De hecho, mantuviste una distancia segura. Entonces, ¿cómo te aseguraste de que nadie saliera herido? La señorita Lin dijo, no disparen hasta que vean al enemigo. El enemigo. Está justo ahí. Esta fortuna enviada por el cielo finalmente ha aterrizado en mis manos. Desde que transmigré a esta era, mi suerte ha mejorado. Y mi memoria se ha agudizado. Conocimientos que creía han regresado a mi mente de la manera más peculiar, en mi cabeza. No sé si este es mi dedo dorado, o simplemente una ventaja de estar aquí, fingiendo ser el Salvador. O es incluso el da celestial de este héroe caótico, conquistado por mi belleza incomparable. ¿He incluso concedido suerte y destino especiales? Elsen, ¿en qué estás pensando exactamente? ¿En qué estás pensando exactamente? Tío, ¿de qué estás hablando? Señorita Line, tu sobrina política tiene sentimientos muy profundos por ti en tiempos de crisis. Ella no elegiría vivir en la vergüenza. ¿No sientes nada por ella? ¿Qué se supone que debo sentir? Nieta política, estabas en peligro de muerte. Sin embargo, ella aún así eligió vivir y contigo. La señorita Lin arriesgó su vida para salvarte, sin dudar en probar la medicina en sí misma y arriesgar su vida para proteger la fortaleza de la familia Lu. Estas dos jóvenes son una joya entre 1.000.000. Si les fallas, juro que tomaré el lugar de tu padre y te romperé las piernas.
Cada error es mío, cada uno de ellos. Solo espero que las dos bellezas puedan perdonar. Peor, sé que todo esto es culpa mía. También sé que no importa cuánto lo digas, solo son excusas. Todo lo que has hecho lo he visto todo. A veces incluso quiero dividirme en... dos partes, donde todos ustedes elijan. Dividirme aquí o aquí. O tal vez aquí. Estoy dispuesta a hacer lo que deseen. Joven maestro Lu, ¿se ha dado cuenta de que sus deudas emocionales son demasiado grandes para pagarlas? Y decidió hacer una artimaña. ¿Sintiéramos lástima por usted? También asistí a los cursos de teoría militar del maestro Yan. De hecho, los tomé. Y sinceramente, fueron bastante útiles. Si lo hubiera sabido, no les habría enseñado las 36 estrategias. Básicamente me he disparado en el pie. El joven maestro Lu está tomando un problema irresoluble. Y nos lo está pasando a Lin Wang y a mí, haciendo que elijamos por usted. ¿Cómo no me di cuenta antes, joven maestro Lu, de que era un hombre tan astuto y engañoso? Nunca pensé que mi marido sería tan desvergonzado. Uy, supongo que el haberme recuperado recientemente de una enfermedad grave te ha hecho olvidar lo que es tener una arpía por esposa. La película fue traducida y narrada por M. Media. Mi señora, por favor, deténgase. Me equivoqué. No lo volveré a hacer. Perdóneme. No me atreveré a hacerlo de nuevo. Pero ¿no habría sido más fácil decirlo antes? ¿No es agradable estar rodeado de tanto afecto? Realmente lamento no haber estudiado ingeniería mecánica y eléctrica, porque incluso pude descifrar electromagnetismo, pero no pude construir un teléfono móvil. Han pasado 349 días de la última vez que vi un teléfono. Todos viven vidas cada vez más prósperas, pero yo estoy increíblemente aburrida. Lin Wang no me deja beber. Dice que es malo para mi salud. Y Xiangwin no me deja escuchar música. Y ni siquiera hay ningún burdel aquí. El único lugar para escuchar música es en la clase de música del patio. El cielo está tratando de destruir. Hermano Zen. Hermano Zen. Hermano Zen. Hermano Zen. Hermano Zen. La batalla entre el príncipe de Guangping y la caballería negra ya ha terminado. ¿Cuál fue el resultado? El general de la caballería negra murió en acción. La caballería negra ahora pertenece al príncipe de Guangping. Así que el siguiente objetivo somos nosotros. Posiblemente. ¿Por fin hay algo que hacer? Espero que ese chico de apellido, Yan, sea capaz de mantenerme entretenido por un buen rato. Vamos. Fortaleza de la familia Lu, por fin he llegado. Será mejor que todos se preparen bien para recibirme, Alteza. Esta fortaleza de la familia Lu ya no es lo que solía ser. Le pido a su Alteza que tenga mucho cuidado. Se preocupa demasiado, señor. Todavía. ¿No ha visto a mi élite con armadura pesada en el campo de batalla? Son realmente invencibles. Ni las flechas ni las espadas pueden infligirles el más mínimo rasguño. Además, mi élite con armadura pesada puede cargar en formación, y hasta el día de hoy nadie ha podido detenerlos. ¿De qué tiene que preocuparse esta fortaleza de la familia Petilum Baislu? Formen filas. Tenga cuidado, Alteza. Cuidado con las trampas. Cambiar las órdenes en un momento dado es un grave tabú militar.
Alteza. Esto es peligroso. Si hay emboscadas en las murallas de la ciudad, entonces estaremos seguros, señor Z. De que incluso si hubiera una emboscada no podrían matar a mi élite con armadura pesada. Alteza, salgamos de aquí rápido, Alteza. Corra. Ya están corriendo. Mi electroimán ni siquiera ha demostrado su verdadero poder todavía y ya están corriendo. ¡Qué torpeza! Eso se debe a las brillantes tácticas del jefe. Una vez que apareció el imán, permanecieron invencibles. Ese que corre más frenéticamente. ¿Ese es el príncipe de Wamping? Jiang Shimin. Y ese de allí. Es el que planeó las muertes de la docena de personas en nuestra fortaleza de la familia Lu. Ese ser. Y ese que vino a Harris una y otra vez, el que juró ser nuestro enemigo inquebrantable, el líder de la pandilla de vacas. El jefe. Por fin te acordaste de ellos. La venganza de un caballero. Nunca es tarde. Tras 10 años, nuestro buen espectáculo ha dado comienzo. Fucsia, una taberna en el condado de Juan. Parece que el príncipe de Wamping ha sido poseído por un fantasma. ¿Te atreves a cotillar sobre el príncipe de Wamping? ¿Cuántas cabezas tienes que...? Si tienes tiempo que perder, será mejor que revises ese aviso que ofrece 1000 piezas de oro por una vesícula biliar de serpiente. ¿Qué aviso? Decía que había llegado un rico mercader y ofrecía una alta recompensa por la vesícula biliar de una serpiente venenosa específica. Por una vesícula biliar pagaba 1000 tales de oro. 1000 tales de oro. ¿Es eso real en esta época? 1000 tales de oro. ¿Cuántas serpientes podrías comprar con eso? Dame 1000 tales de oro. Y no importa cuántas serpientes haya, puedo encargarme de todas por él. Este rumor poco fiable suena falso en cuanto lo escuchas. ¿Quién ha dicho eso? He oído que la serpiente es extremadamente venenosa. El dinero que ofrece el comerciante es dinero sangriento, por eso el precio es tan alto. Tendero. Tiene el restaurante Yuxian un comerciante adinerado llamado Sang. Estoy aquí para vender una vesícula biliar de serpiente. Una vesícula biliar tan venenosa que se conserva en tan perfectas condiciones debe haber sido extraída de una serpiente viva. Perfecto. Simplemente perfecto. La vesícula biliar por sí sola no es suficiente, no es suficiente. Si alguien pudiera proporcionar más, ni hablar de 1000 colas, yo pagaría incluso 2000. ¿Qué pasa exactamente por tu cabeza? Tajagesa. El maestro Yan tiene una buena escuela a la cual asistir. Sin embargo, insistes en jugar a estos juegos aquí, a estos trucos engañosos. Sinceramente. No lo entiendes. Este es un romance de hombres. Tomar venganza a tu manera. Estás bromeando de nuevo, marido. Simplemente quieres dejar que el maestro Yan se vengue con sus propias manos. El maestro Yan es brillante e inigualable en estrategia. No tiene ni la fuerza necesaria. Si se tratara de un concurso de ingenio, el príncipe de Wamping perdería sin duda. Pero, ¿qué tiene que ver la venganza con recolectar vesículas de serpiente? Segundo piso de la taberna. Déjame contarte una historia. Hubo una vez 2 naciones rivales. Sabían que si alguna vez iban a la guerra, agotarían a su gente y agotarían su riqueza. Por lo tanto, mantuvieron un delicado equilibrio. Uno de sus famosos ministros, Wang Yan, propuso una sugerencia que el monarca y los ministros comenzaran a usar telas hechas de siti. Seti era un material exclusivo del estado enemigo. Wang sugirió a los comerciantes del estado enemigo: el precio de cada rollo de tela es 30 yin de cobre, y se compra a un precio alto, cuanto mejor. Casi igual que el condado de la diversión. Mao. Exactamente. Impulsados por la codicia, los comerciantes se apresuraron a crear industrias de ZT. La gente común, para ganar dinero comprando SIT, se pasaba el año entero en ello. La industria de los estados enemigos se multiplicó por 10, pero el precio de grano se disparó, obligándolos a depender de los nerds. En ese momento, Wang Yong ordenó de repente el cierre de las fronteras, cortando todo el comercio. El enemigo permaneció vigilante, ya que no podía vender su SIT ni cambiarlo por grano. La gente estaba hambrienta y miserable, y empezó a huir en masa. Wang Yan vio la oportunidad de registrarlos como ciudadanos, ponerlos a trabajar recuperando tierras baldías y produciendo su propio grano. Eso es lo que se llama asesinato sin derramamiento de sangre. Hermana Yang Wan, ¿aún no lo entiendes? Marido se está comparando con Wang Yong y está esperando que lo elogies.
Entonces, ¿qué clase de venganza es simplemente matarlos? Queremos verlos ascender al poder, verlos organizar sus banquetes y luego verlos perderlo todo. Esa es la verdadera venganza. Esto de la residencia del príncipe King. No. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Siguen sin dejarme ir? Estaban intentando soberano, murmurando tonterías. Príncipe, príncipe. Ayúdame, soberano. Ayúdame, soberano. Yo, el soberano, te lo ordeno. Todos debéis morir. El príncipe de Wuping ha perdido la cabeza. Atrápenlo. Entren todos, por el amor de Dios. Jefe, el príncipe de Wenping despertó de su pesadilla. Corta a Sir Zeta con una sola espada. Y así, sin más, el viejo Geyser ha quedado fuera de juego. ¿Qué clase de máquina de matar es este tipo? Para ser tan indiscriminado, atacando amigos y enemigos, lo observo todo con mis propios ojos, viendo cómo se derrumba la gran estructura, encontrando de repente la iluminación presentándose ante nosotros solo, y jurando regresar en 3 años, gritando en voz alta, 30 años al este del río. No intimides a un joven por ser pobre. Marido, deberías tener cuidado con lo que dices. Aunque Siri esté muerta, el príncipe de Wanking King sigue vivo. ¿Por qué no? Vamos a hacerles una visita rápida al príncipe de Wanping y al líder de la banda de vacas. Después de todo, siempre hay que despedir a alguien en su último viaje. Ese hombre llamado Zeta ha muerto y el príncipe de Ging lo mató. Karma. Ese hombre llamado Zeta, tenías 1000 planes en tu corazón, pero ¿de qué te sirvió? ¿No has encontrado ya tu fin a manos de ese loco, el príncipe de Wanping? Karma, ¿a dónde vas? Jefe Vaca. Ha pasado mucho tiempo. Jefe Lu. Sé la razón por la que has venido a la ciudad. Estamos hechos del mismo material, ¿no? Estamos hechos del mismo material. No sabía que la banda de vacas y nuestra fortaleza familiar Lu estaban hechas del mismo material. Jefe Tan Lu, esta estrategia tuya, ofrecer 1000 monedas de oro por la vesícula biliar de una serpiente para destruir al príncipe de Wanping sin perder un solo soldado, es realmente una muestra de gran talento. Estoy realmente lleno de admiración. Sería una pena que me hubiera dado cuenta antes de que tenías tan elevadas ambiciones. Dime, ¿por qué habría abandonado lo cercano por lo lejano y desertado al lado de ese patético e inútil príncipe de Ging? ¡Qué tonto fui! Un viejo tonto. Recuerdo que dijiste que tú y nuestra fortaleza familiar Lu compartíais un odio reconciliable. ¿Y que ahora dices esas cosas? ¿No temes que tus hermanos fallecidos no sean capaces de mantener cerradas las tapas de sus ataúdes? Para nada. Esos eran todos forasteros irrelevantes. ¿Cómo podrían compararse con nuestros muchos años de amistad? Por cierto, cacique, seguí al príncipe de Wanping durante muchos años. Lo conozco como la palma de mi mano. Sé exactamente dónde está escondido su tesoro. Lo sé todo. Puedo llevarte allí. He visto a muchas personas, pero nunca he visto a nadie tan desvergonzado como tú. Conspiraste con el maestro Zeta para contaminar la fuente de agua de mi fortaleza familiar Lu, provocando que cientos de mi gente en la fortaleza familiar Lu enfermaran de cólera. Y mientras nuestra fortaleza sufrió una epidemia, la caballería negra llegó e intentó acabar con nosotros por completo. Una enemistad tan arraigada no se olvida tan fácilmente. Low, debes entrar en razón. Esto. Todo fue por el apellido de ese hombre, el apellido Z de ese hombre Megiu. Solo estaba siguiendo órdenes. Jefe, eres una persona de gran magnanimidad. Por favor, déjame ir solo esta vez. Te lo ruego. Deja que te vaya. Perdóname. ¿Por qué no les preguntas a los hermanos detrás de mí? Pregúntales a los aldeanos que envenenaste. Pregúntales de nuevo. Pregúntales a la docena de luces que apagaste, a ver si están de acuerdo.
Entonces, muy bien. Puedes ir a reunirte con tus hermanos ahora. El hombre del príncipe de Wamping. Dejadlo todos. Dejadlo. Dejad. Todo lo que hay aquí me pertenece. Las facciones circundantes ya han atacado, y sin embargo sigues creando herederos como príncipe. Ya no te quedan soldados. Ni dinero, ni comida. ¿Qué clase de príncipe maldito supone que? ¿Dónde están mis provisiones de comida? La élite de armadura pesada. ¿Dónde está mi élite de la armadura pesada? Todos se fueron a cazar serpientes, y nadie se ocupa de la comida. No fue la élite de la armadura pesada la que tú mismo enviaste a la fortaleza a la familia Lu, y la aniquilaste por completo. ¿A qué te refieres con tu dinero? Ahora todo es nuestro dinero. Imposible. 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 La película fue traducida. Sé que eras tú. Tenías que ser tú. Soy el niño del que mi padre estaba más orgulloso. ¿Qué es un don nadie como Jan Wiking? No. Todos merecéis morir. Os mataré a todos. ¿Todos merecéis morir? Vale, todos merecéis morir. Es esta tu razón para matar a toda mi familia. Sois completamente irracionales. ¿Qué hay de los espíritus vengativos? Estoy aquí. Un momento de gloria. ¿Qué estás haciendo, Jan? Solo confiaste en los métodos torcidos de Lucen para vencerme con suerte. Al final, nunca podrás vencerme. Cobarde inútil. Entonces afrontémoslo juntos, confiando en la fuerza en la que eres tan... Siempre serás un perdedor. ¿Entiendes? Jen se está debilitando. Nunca podrás vencerme. Padre. Madre. Tu venganza. Tu hijo la ha vengado. ¿Se te ha acabado el calor? Tu práctica de tiro con arco va muy bien. Las 6 artes de un caballero. No las he olvidado ni un solo momento. Jefe, este no es lugar para quedarse. Todas las facciones locales han oído que el orden se ha derrumbado en el condado de Fang y todos quieren una parte de la acción. No importa. ¿Saben cómo va la... ¿No tienen miedo de nuestro cañón electromagnético? Jefe, ¿nunca has pensado en tener la ambición de gobernar el mundo? Mi cerebro no está lleno de agua. ¿Por qué me molestaría en pensar en cosas tan poco prácticas, jefe? Eso es porque tu poder es insondable. Una vez que salen los explosivos, nadie sobrevive. Una vez que sale el cemento, es aún más indestructible. Y ahora además, tenemos los cañones electromagnéticos. En medio de un ejército de miles, tomar la cabeza del comandante enemigo es tan fácil como meter la mano en un bolsillo. Todo lo que acabas de decir es solo la historia que hago para los niños. ¿Podemos ser un poco más prácticos, por favor? Jefe, no lo entiendo. No lo entiendo. Si quisieras unificar el mundo, simplemente no hay nadie que pueda detenerte. Entonces, ¿por qué demonios estás retenido en la fortaleza de la familia Lu negándote a salir? Porque solo quiero quedarme en casa calentito y cómodo con mi esposa y mis hijos. Jefe, ¿quieres decir que una belleza es una maldición? Basta, basta. Lo único en lo que quiero pensar es en qué comer, qué hacer y qué ponerme cada día. No quiero pasarme todos los días preocupándome por las peleas de los vecinos. Vecinos peleando por territorio, vecinos que vienen a asesinarme y vecinos que vienen a hacerme la guerra de nuevo. Solo quiero vivir en paz todos los días, manteniendo un perfil bajo con mi esposa y mis hijos. ¿No es mejor? Entonces, el territorio del príncipe de Ginken. Quien lo quiera puede tenerlo. De todos modos no me interesa. Ahora encontré un lugar para sobrevivir. Quien lo quiera puede tomarlo. Simplemente no vengas a perturbar el sueño de este cacique. ¿Entendido? Bosque. ¿Sabes cómo te llama la gente ahora? ¿Cómo me llaman? ¿Un joven inventor genio?
Señor supremo de las montañas postapocalípticas, o Salvador superinvencible. ¿Puedes, como dueño de esta casa, ser un poco más serio? Ni siquiera puedes decir 3 frases sin perder el hilo. Dilo, dilo. Como sea que me llamen. Como sea que me llamen. Te llaman el superviviente de la era caótica. El superviviente de la era caótica. Dios mío. ¿Vale? Puede que yo no sea muy hombre, pero vosotros sois unos perros de verdad.